Bueno, vamos a leer Mateo capítulo 1, versículos del 22 al 23 para introducirnos a la enseñanza de hoy. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Vamos a orar para pedir la dirección del Señor. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por la oportunidad, Señor, que nos concedes en esta noche de poder meditar, Señor, en ese nombre que fue colocado, Señor, a la persona de Jesucristo. Gracias porque nos recuerda que es un Dios cercano, que eres un Dios que se interesa en su creación, eres un Dios que ha hecho realmente todo lo posible para que pecadores como nosotros tengan la oportunidad de acercarse a ti, de experimentar una vida eterna, Señor. Oramos para que tú te glorifiques, que nos ayudes a meditar, a contemplar, Señor, el misterio de la encarnación y que podamos, Señor, vivir día a día una vida, Señor, en consecuencia, una vida que realmente muestre que estamos agradecidos por ese regalo tan grande, tan inmenso, Señor, que tú hiciste hace 2023 años cuando enviaste a tu Hijo Jesús, no solo para partir la historia humana en antes de Cristo y después de Cristo, sino para hacer que pecadores que estaban muertos en sus delitos y pecados ahora puedan vivir una vida para ti, Dios. Padre, oramos para que tú te glorifiques por medio de este estudio bíblico. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ¿qué se celebra habitualmente en esta época del año? Sí, muchas personas están pensando realmente en el nacimiento del Señor. Y es algo interesante, ¿no? Realmente es difícil establecer con exactitud la fecha en la que Jesús nació. De hecho, hay mucho debate al respecto. Muchas personas entienden de que probablemente no fue un 24 o un 25 de diciembre, pero realmente lo relevante, más allá de la fecha, es el acontecimiento. Lo que hablábamos precisamente en el compartir familiar decembrino, que estuvimos meditando un poco acerca de esto también. La palabra Navidad viene de una palabra latín que es nativitas y hace referencia a la natividad. O sea, la palabra en sí misma no tiene nada que ver con fiestas. La palabra en sí misma tiene que ver con un hecho, con algo que aconteció. Entonces realmente es importante tener claro que la Navidad es de hecho una doctrina fundamental. Dice en segunda de Juan que solamente aquel que niega que Cristo vino en carne es el anticristo. O sea, es contrario a Cristo. O sea, la encarnación es una doctrina fundamental. Es una doctrina que hace parte de lo que cada cristiano debe creer dentro de su corazón. Pero es interesante porque este mundo habla acerca de la Navidad, habla acerca del nacimiento de Cristo, pero muchas veces, podríamos decir, incluso las personas inconversas pueden notar eso, que es la época del año donde hay más excesos. O sea, es la época del año donde el materialismo aflora, donde la gente está dispuesta a endeudarse excesivamente con tal de comprar regalos. Y bueno, es una época del año bastante peculiar, donde mucha gente, incluso utilizando el nombre de Cristo o utilizando el concepto de que Jesús nació, realmente ha hecho cosas que van en contra a lo que Jesús mismo estableció. Entonces coloqué ahí en la parte de reflexiona para que podamos interactuar un poco. ¿Por qué muchas personas que afirman celebrar el nacimiento de Cristo, hablamos de eso cuando hablamos de Navidad, en diciembre, usan estas fechas para endeudarse, emborracharse, comer en exceso y hacer cosas que Cristo mismo aborrece? Eso es curioso porque uno generalmente cuando alguien cumple años, uno busca la manera de, bueno, voy a hacer lo que al cumpleañero le gusta, ¿no? Voy a tratar de agradar al cumpleañero porque estoy celebrando su nacimiento.
pero parece que el mundo se olvidó realmente del propósito o de quién es la persona a quien se celebra. Pero ¿por qué creen ustedes que eso sucede? ¿Por qué muchas personas afirman o celebran el nacimiento de Cristo, pero lo hacen para hacer cosas que Cristo mismo aborrece? ¿Por qué sucede eso? ¿Alguien quiere compartir algo? Creo que porque se han olvidado de verdad quién es el centro. Y si uno busca agradar a Dios, deberíamos honrarle realmente que estamos celebrando su nacimiento y no hacer cosas que realmente a Él le desagradan. Sí, amén. Es una realidad, ¿no? Este mundo quiere de alguna manera celebrar Navidad dejando fuera a la persona más importante de todo, que es Cristo. Es interesante porque incluso en Europa ahorita, bueno, hay un secularismo tremendo y han prohibido incluso en los lugares públicos que haya pesebres. O sea, ellos quieren tener una celebración de Navidad sin Cristo. Antiguamente era casi que tradición de que, bueno, cuando hablamos de Navidad, por el mismo significado de esa palabra, hablamos de Cristo, del que nació, hablamos del pesebre, recordamos eso. Pero ahora en esta cultura secularizada, ya es algo que están buscando activamente prohibir. Hace poquito, incluso en México, que México es un país tradicionalmente católico, pasó por el Congreso un proyecto de ley que buscaba prohibir que los pesebres estuvieran en lugares públicos. Y es impresionante, o sea, quieren tener una supuesta Navidad donde no hablan de la persona que nació, donde no hablan de Jesucristo. Entonces, ese es el mundo caído en el que estamos. Y hay una disonancia cognitiva. Hay personas que, aún sabiendo de que la Navidad se trata realmente de Cristo, la etimología de la palabra tiene que ver con que Cristo nació. Muchas personas parece que hacen lo que Cristo, de hecho, aborrece, lo que Él condenó en la palabra. Por eso decía un predicador que muchos aman al Cristo del pesebre, pero odian al adulto que les dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Muchas personas realmente se enternecen con el pesebre, pero no están realmente siendo conscientes del verdadero propósito que hay detrás de eso. Pero pensemos en esto: ¿cuál debería ser entonces la reacción lógica ante un hecho tan trascendental como fue la encarnación de Dios? Eso es impresionante y eso es algo que perdemos en muchas oportunidades. Pero el Dios Todopoderoso, el Verbo, el que estaba en el principio, el que era con Dios, vino al mundo, tomó forma humana. ¿Cuál debería ser nuestra reacción? ¿Borracheras? ¿Endeudarse? ¿Comprar regalos? ¿Comer excesivamente? ¿O cómo debería reaccionar nuestro corazón al meditar en ese hecho tan trascendental? Yo pienso que este debería ser como nosotros como creyentes tenemos que caminar con Dios, estarlo tratando en todo tiempo, pero en este tiempo digo que sería como una fecha más especial donde nosotros como familia, como iglesia o como comunidad deberíamos estar mirando este tiempo, como hablaba el pastor, del hecho más trascendental, más importante del Salvador del mundo. ¿Ve? Sí. Y realmente, pues, o sea, yo a veces voy aquí al centro de comercio y realmente, imagínense, estamos a 20. Desde hace más de 8 días, ir al centro es imposible, porque la gente anda desesperada y comprando. Y yo digo, Dios mío, o sea, ¿para qué? O sea, donde realmente no, y todas esas ventas de cosas en la calle, no hay por dónde andar, pero o sea, no tiene el verdadero sentido de lo que significa realmente este glorioso, maravilloso hecho que es el nacimiento de nuestro Señor. Amén. Sí, eso es muy cierto, ¿no? Es algo curioso porque, bueno, si algo debería asombrarnos es pensar en eso. O sea, ninguna otra forma de deidad
o ningún otro Dios, entre comillas, se ha encarnado. A veces hay ateos que dicen, no, yo creería en Dios si Dios se me apareciera, pero ya Dios se apareció. O sea, ya vino en la persona de Jesucristo. En Él habita corporalmente, dice la palabra, toda plenitud de deidad. O sea, Dios ya vino, se hizo hombre y murió en una cruz. Y es algo que fue tan trascendental que incluso la historia humana se partió en dos. En antes de Cristo y después de Cristo. Aún los historiadores ateos, cuando citan una fecha, toman, digamos que de referencia, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la encarnación es una doctrina muy importante, porque es una doctrina que nos habla precisamente del nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Dios es un Dios que se interesa en su creación. Saben que Alá no se encarnó, Buda no se encarnó, Confucio, bueno, ninguna forma, digamos, de deidad o religiosa se ha encarnado. El único que realmente tuvo, digamos, la osadía de hacer esto fue nuestro Dios. Eso es algo distintivo del cristianismo, no lo tienen los musulmanes, no lo tienen los judíos, no lo tiene ninguna otra religión. Que Dios mismo haya venido al mundo y se haya hecho carne, se haya hecho semejante a nosotros, es algo impresionante. Es algo que debería explotar nuestra mente. O sea, pensar en que el eterno, el que no tiene principio ni fin, entró en el tiempo, es algo impactante. El que no tiene principio ni fin, un día nació, un día caminó entre nosotros, un día vivió la vida que ninguno de nosotros ha podido vivir, vivió en completa obediencia al Padre y además murió en la cruz y resucitó al tercer día. Vamos a ver la reacción que hubo en el cielo al meditar en lo que fue la encarnación. Cuando este suceso ocurrió hace 2023 años, vamos a ver cómo fue la reacción celestial. Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 15. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Amén. Tremendo eso, ¿no? ¿Cuál fue la reacción de las huestes celestiales al ver la encarnación? Alabanza, adoración. Es que es impresionante. O sea, imagínense las huestes celestiales que conocen a Jesús como la segunda persona de la Trinidad, como aquel que formó todas las cosas, aquel que las sostiene con el poder de su mano. Ellos que conocían al Señor de esa manera, luego lo vieron encarnado. Luego lo vieron tomando una forma humana, una forma frágil. Eso fue tan impactante que la reacción fue: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Solo se puede glorificar a Dios por esta doctrina. El misterio de la encarnación, que el Todopoderoso vino al mundo, que el Creador del universo se acercó a su creación, que caminó con nosotros, que fue semejante a los hombres, pero sin pecado. Eso es algo que realmente debería asombrarnos y debería llevarnos a tener la misma reacción.
La reacción de nosotros cuando pensamos en la Navidad, cuando pensamos en el nacimiento de Jesús, debería de ser gloria a Dios. Es impresionante. El Dios Todopoderoso se interesó tanto en nosotros que vino al mundo. Sus palabras, cuando dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, no fueron palabras vacías. No es como cuando de pronto una persona le dice a otra, no, yo te amo, pero luego en la práctica como que ese amor no se ve. El amor de Dios estuvo totalmente respaldado por la acción que hizo. Envió a su Hijo Jesús para que Él muriese en nuestro lugar. Y otra cosa que podemos aprender acerca de eso es que eso tiene que ver con algo que se había profetizado, con algo que el Señor había dicho incluso cientos de años atrás. En Isaías capítulo 7 podemos ver de hecho la porción de la escritura que está citando Mateo. Isaías capítulo 7, versículos del 13 al 14. Es interesante pensar en que Isaías está escribiendo su libro, lo está escribiendo 700 años antes de que el evento como tal ocurriera. Era imposible para él coordinar o saber de alguna manera si eso iba a ocurrir o no. Él está hablando simplemente por revelación de Dios. El Señor le está diciendo que va a nacer, pero él no sabe absolutamente nada. De hecho, él murió sin ver el cumplimiento de sus palabras. Pero podemos ver precisamente en la narrativa de la Escritura que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Isaías capítulo 7, versículos del 13 al 14. Entonces Isaías dijo: oigan ahora, casa de David, ¿les parece poco cansar a los hombres que también casarán a Dios, a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Amén. Tremendo eso, ¿no? Es impactante porque Isaías escribe 700 años antes que Mateo. Y aún así está citando exactamente la misma porción de la Escritura, y Jesús fue llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces realmente la Navidad nos muestra que tenemos un Dios que cumple sus promesas. Saben que hay algunas diferencias en cuanto a eso, pero muchas personas entienden que hay alrededor de 200 profecías en el Antiguo Testamento que hablaban del nacimiento de Jesús. O sea, cuando Jesús nació, cerca de 200 promesas que Dios ha hecho se cumplieron. O sea, dígame si eso no debería haber estallado el corazón de las personas. Ellos debieron haber pensado, wow, qué fidelidad. Tal vez después de 700 años, muchos ya estuviesen rendidos y estuviesen pensando, no, ya eso no va a ocurrir. Han pasado los años, han pasado décadas, han pasado siglos y nada que se cumple el nacimiento del Mesías. Y pudiesen estar hasta algunos ya desanimados, pero luego vemos que el Señor obra de una forma extraordinaria y permite que nuestro Señor Jesús venga al mundo. Saben que cuando meditamos en eso también tenemos todas las razones para confiar en que el Señor va a cumplir todas las promesas que ha hecho acerca de su segunda venida. Mucha gente dice, es que eso que los cristianos dicen que va a venir Cristo por segunda vez, ¿no? Pasado 2000 años y nada que ocurre. Lo mismo podían haber pensado muchos cuando recibieron las promesas de que iba a nacer un Salvador de una virgen. Para muchos era irracional eso. ¿Cómo que una virgen va a concebir? Eso no tiene mucho sentido. Pero 700 años después se cumplió la promesa al pie de la letra. Y de la misma manera, hermanos, se ha de cumplir al pie de la letra cada una de las promesas que apuntan a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, con lo que hay en el estudio, la Navidad como un hecho histórico es una demostración inobjetable de la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus promesas y del interés genuino por salvar a una humanidad pecadora. Dios es el único de entre los llamados dioses, entre comillas, porque solo hay un Dios verdadero, es el único que se encarnó, es el único que se acercó a su creación para dar testimonio precisamente
de la necesidad que tenemos de Él. Filipenses capítulo 2 habla acerca de eso. Ese es un texto muy impactante. Filipenses capítulo 2 nos muestra cómo Él, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino más bien se despojó para poder ocupar el lugar de los pecadores. Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8, si alguien lo tiene ahí lo puede leer. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amén. Tremendo eso, ¿no? Algunos han dicho que ese pasaje es el pasaje de la humillación tras humillación. O sea, el solo hecho de que Él, siendo Dios, siendo el omnipotente, siendo el creador de todo, tomara una forma humana, es una humillación tremenda. Así Él hubiese venido como, no sé, como el hijo de Bill Gates o el hijo de Elon Musk, de la persona más adinerada del mundo, aún así hubiese sido una tremenda humillación, porque siendo el Dios Todopoderoso, el creador de todo, se está reduciendo a la imagen o a la forma de su creación. O sea, eso de por sí ya era una humillación, pero no solamente Dios se hizo hombre, sino que también se hizo siervo. No cualquier hombre, fue un siervo. Los siervos en la palabra eran los esclavos. Los siervos eran los que hacían las tareas que otros no querían hacer. Los siervos eran los que lavaban los pies, y vemos a Dios, al creador de todo, en Juan capítulo 13, lavando los pies de sus discípulos. Entonces no solamente se humilló al tomar forma humana, sino que fue un siervo, y no cualquier siervo. Un siervo que murió como un vil criminal. El texto dice que Él fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Los que morían en la cruz son los que eran los peores criminales de la época. De hecho, la cruz de Jesús estaba diseñada inicialmente para Barrabás, y el pueblo no quiso que Barrabás fuera a la cruz, y escogieron precisamente que fuese Jesús el que recibiese ese castigo. Pero esa muerte de cruz era la muerte para el peor criminal, para la persona más indigna dentro de la sociedad. Y el Señor Jesús fue la persona que murió así. ¿Cuánto no debería asombrarnos eso? El Dios Todopoderoso se encarnó, vino, caminó entre nosotros, vivió la vida que no hemos podido vivir, porque todos hemos pecado, y Él vivió en completa obediencia al Padre, y murió como un criminal siendo inocente. ¿Por qué? Para salvarnos, para darnos vida nueva. Ese es el verdadero mensaje de la Navidad. No tiene nada que ver con luces, no tiene nada que ver con árboles, no tiene nada que ver ni siquiera con los regalos materiales. Tiene que ver con la persona de Jesucristo, con que el Salvador nació, y nació con un propósito. Y el propósito era salvarnos. Juan capítulo 3, versos del 16 al 17, vamos ahí. Juan capítulo 3, versículos del 16 al 17. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Ahí podemos ver parte del propósito por el cual Dios envía a su Hijo. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dios hizo provisión en la persona de Cristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y ese es el verdadero propósito. Un Dios que se interesa tanto en su creación, un Dios que quiere realmente salvarnos, que ha hecho todo lo posible, envió a su Hijo, no escatimó, enviando a Jesús para que a través de Él la justicia
que estaba en nuestra contra porque habíamos pecado fuese satisfecha, para que el Dios Todopoderoso pudiese hacer justicia en Cristo y pudiese salvar a los pecadores al mismo tiempo. Era la única forma. Y Dios lo hizo. Lo hizo por amor. La motivación fue amor. Por amor, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús. Y nosotros, si somos cristianos, somos realmente el objeto donde ese amor ha sido depositado. Y tenemos ahora el llamado no solamente de atesorar ese amor para nosotros, sino de ir al mundo y proclamarlo. De mostrarle a todos que en Cristo hay salvación, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, sino en Cristo Jesús. El propósito de la Navidad tiene que ver con eso. El propósito final no era el pesebre. De hecho, el pesebre fue un medio. Fue un medio a través del cual Él nació, pero el Señor no se quedó ahí. Mucha gente en esta época del año piensa, ay, el niño Dios. Pero resulta que Dios no se quedó como niño. Dios creció. No fue un niño eternamente. Él, durante su tiempo en la tierra, creció, vivió una vida de perfecta obediencia y murió en nuestro lugar. Entonces, el pesebre solamente no debería ser el foco de la Navidad. El pesebre debería ser el medio que usamos para guiar a las personas al mensaje completo del Evangelio, a la obra perfecta que Cristo hizo. Cuando pensamos realmente en eso, en que Dios, teniendo todos los privilegios, siendo un Dios autosuficiente, autoexistente, como estudiamos también en la aceidad de Dios, siendo un Dios que no necesita nada fuera de sí mismo, viniera al mundo. O sea, ¿para qué? O sea, ¿qué propósito podría tener el Señor? No era obtener más gloria para sí, porque Él ya es glorioso. No era ser amado, porque Él vive en completa armonía de amor en la Trinidad. O sea, no había algo realmente que nos hiciera merecedores o dignos de que Dios se encarnara. Pero aún así, Él lo hizo. Renunció hasta cierto punto a todos los privilegios que Él tenía dentro de la Trinidad para venir al mundo. Se incomodó. ¿Qué necesidad tenía el Dios Todopoderoso de venir al mundo y cansarse? La Biblia narra que Jesús en algún momento se cansó. ¿Qué necesidad tenía el Dios Todopoderoso de venir al mundo y llorar? En algún momento dice la Escritura que Jesús lloró. ¿Qué necesidad tenía Él de pasar por eso? ¿De morir en una cruz? Ustedes saben lo doloroso y horrible que es eso. De hecho, se estima que los romanos copiaron esa práctica de la crucifixión de los persas, que era uno de los imperios más sanguinarios y más violentos que ha existido. Y habían diseñado la muerte en la cruz como la forma de impregnar mayor dolor a una persona antes de que muriera. ¿Qué necesidad tenía el Dios Todopoderoso de sufrir eso? Ninguna. Pero aún así lo hizo porque sabía que era la única forma de salvarnos. Entonces, con lo que hay en la parte de aplica, el hecho de que Dios descendiera al mundo a través de la persona de Jesucristo nos demuestra que el verdadero amor está dispuesto a humillarse a sí mismo e incluso a renunciar a algunos derechos legítimos con tal de bendecir a las personas que ama. El verdadero amor está dispuesto a incomodarse, está dispuesto a renunciar a ciertos privilegios con el propósito de hacer bien a la persona que ama. Entonces preguntémonos, ¿qué acciones concretas estás haciendo en tu vida cristiana para negarte a ti mismo y ser de bendición para otros? ¿De qué cosas tú te has despojado en tu naturaleza humana para poder ser de bendición a otra persona? ¿Estás dispuesto a despojarte de tu comodidad? ¿De tu derecho a dormir un poquito más? ¿De tu derecho de pronto a exigir algo para ti?
¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo, a morir para ser de bendición? Los esposos que están acá, ¿estamos negándonos a nosotros mismos para servir a nuestras esposas? Estamos negándonos al derecho que tenemos de ir a descansar, porque ya trabajé bastante. Estamos dispuestos a, renunciar eventualmente a eso para servir a nuestras esposas, para ayudarle. Es la actitud de Cristo, es lo que dice Filipenses 2. Debería haber en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que vino, tomó forma de siervo y murió con muerte de cruz. Los cristianos deberíamos tener la misma actitud que tuvo Cristo Jesús en la encarnación. Deberíamos estar dispuestos a morir, a renunciar incluso a cosas que pueden ser derechos legítimos de nosotros, para poder bendecir, para poder servir y para poder demostrar, no solamente de labios para afuera, sino con acciones, que amamos a quienes nos rodean. Pregúntate también, ¿cuándo fue la última vez que tú te sacrificaste por amor a alguien? ¿Cuándo fue la última vez que tal vez tuviste que abstenerte de comer algo rico para bendecir a alguien económicamente porque realmente lo necesitaba? ¿O cuándo fue la última vez que de pronto te sacrificaste o sacrificaste un domingo en la tarde para ir de pronto a unas misiones urbanas, para predicar el evangelio? Deberíamos mantener esa misma actitud, porque es la actitud que vemos en Cristo. La palabra nos muestra que Jesús, cuando hablaba con los discípulos, Él siempre les enseñó acerca de la importancia de no vivir más para sí mismos. O sea, el propósito también por el cual el Señor envió a Jesús fue para que los que viven, dice en 2 Corintios, ya no vivan para sí. O sea, ya el centro de la vida del cristiano no es el mismo. Ahora el centro es Cristo. En Marcos capítulo 10 hay una historia muy interesante porque se nos cuenta una petición que hicieron dos de los discípulos, Jacobo y Juan, que ellos querían tener privilegios. Ellos querían sentarse a la diestra del Señor. Y vamos a ver cómo el Señor les contestó. Marcos capítulo 10, versículos del 41 al 45. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a enojarse contra Jacobo y contra Juan. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿Sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas potestad? Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Tremendo eso, ¿no? Imagínense a Juan y a Jacobo ahí con Jesús, tomándose un tintico o comiendo pan, compartiendo. Y de repente ellos salen y dicen: Señor, cuando tú estés en tu reino, yo quiero estar ahí al lado tuyo. Y los otros 10 se enojaron, dice el texto. ¿Estos qué se creen? ¿Por qué ellos están pidiendo eso? Y el Señor da una lección para los 12. Les enseña a todos: el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir. El Dios Todopoderoso encarnado, aquel que los judíos querían apedrear por haber usado el título Yo Soy, ese no vino para ser servido, siendo completamente merecedor de que lo sirvan. Pero aún así, no vino para eso. No buscó su propia gloria. Les dijo: bueno, los gobernantes de este mundo, ellos sí se enseñorean sobre otros, ellos sí se imponen, pero no será entre vosotros así. Más bien, el que quiera ser grande dentro de ustedes va a ser el que más sirva. Y eso debió haber hecho cortocircuito en ellos, porque anhelaban, perseguían una posición. Y el Señor les está diciendo: no, lo que necesitan es convertirse en servidores. El privilegio no está en estar sentados a mi diestra. El privilegio está en que cada día caminen sirviendo a su prójimo, no viviendo para ustedes mismos, no viviendo para que otros les sirvan, sino más bien viviendo para servir.
Y eso es algo impresionante. Y eso habla también de la misma naturaleza del reino que Jesús vino a establecer. Porque así como, vemos un contraste aquí entre los gobernantes de las naciones y lo que el Señor demanda de sus hijos, de sus discípulos, pues también hay un contraste entre los reyes terrenales y los reyes de este mundo. Los reyes terrenales y Jesús como rey de reyes. Mientras los reyes terrenales nacen generalmente en palacios, en ciudades principales, ¿dónde nació el Señor Jesús? En Belén. Belén era tan pequeña que dicen Miqueas que no era ni siquiera contada dentro de las familias de Judá. Iban a hacer un censo en Judá y contaban a todos menos a Belén porque esos son tan chiquitos, es como un caserío allá. ¿Qué vamos a hacer allá? De hecho, según los comentaristas, Belén sería como la 6ª parte de San Alonso. Muy pequeña. Por eso ni siquiera era considerada como parte de las familias de Judá. Pero el Señor decidió nacer en Belén, en ese lugar que para muchos era insignificante, pero que el Señor había establecido para cumplir su promesa. Mientras los reyes terrenales nacen en palacios, nuestro Señor nace en un pesebre. En un pesebre maloliente. Yo creo que un problema de los pesebres actuales es que no tienen olor. Entonces como que no representan totalmente lo que era un pesebre en la época de Jesús. Mientras los reyes terrenales son servidos por todos, nuestro Señor Jesucristo no vino para ser servido. Él, siendo Rey de reyes y Señor de señores, vino más bien a servir. Eso es impactante. Mientras el reino de los reyes terrenales se basa en su poder y en su fuerza, el reino del Señor se basa en la verdad. Mientras muchos reclutan soldados por medio de la fuerza, por medio de las armas, el Señor Jesús recluta soldados por medio de su palabra, por medio de la transformación que hace el Evangelio. Somos soldados de Cristo en la medida en que estamos caminando con Él. Entonces vemos un contraste total. Realmente la encarnación, el hecho de que Jesús viniera al mundo, es algo que cambia totalmente nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir. Porque como cristianos debemos ser imitadores de Cristo. 1 Corintios capítulo 13, vamos ahí. Este es un texto también bastante conocido acerca del amor. Y es interesante porque muchos han utilizado este pasaje para relacionarlo con el matrimonio. Y no quiere decir que no haya aplicación ahí, es importante también en el matrimonio este pasaje, pero si miramos el contexto, realmente está hablando de la iglesia. Está hablando de cristianos. Está hablando de una congregación donde muchos querían sobresalir por sus dones. Es que yo hablo lenguas, es que yo tengo profecía. Y de repente aparece Pablo aquí en 1 Corintios 13 y les dice, nada de eso sirve. Pueden tener todos los dones del mundo, que si no tienen amor, nada son. 1 Corintios capítulo 13, versículos del 4 al 7. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Amén. ¿En qué momento vemos que dice el pasaje que el amor se siente bien? O que el amor es una emoción agradable. ¿Dice eso? Más bien, repite en 2 ocasiones que el amor es sufrido. El amor es sufrido. Y Jesús sufrió. En la cruz del Calvario Él sufrió. Más que por los clavos, más que por las heridas físicas, Él sufrió la ira del Padre. Él fue abandonado en la cruz para que nosotros podamos ser partícipes ahora de una relación personal con Dios. Es impresionante. El verdadero amor no tiene nada que ver con emociones, con sentimientos, tiene que ver con un acto de la voluntad. Tiene que ver con estar dispuesto a sufrir, tiene que ver con no buscar lo nuestro. Dice que el amor no busca lo suyo.
El amor no se centra en satisfacer sus propias necesidades. El amor se centra en el bienestar de la otra persona. Y por eso la encarnación es una evidencia asombrosa del amor de Dios. Porque el Señor no estaba buscando lo suyo. Él estaba completamente perfecto, completamente autosuficiente en la persona o en las personas de la Trinidad. Él no necesitaba nada fuera de sí mismo. Pero aún así decidió en amor venir al mundo a morir en el lugar de viles pecadores. Eso debería retarnos, hermanos. Deberíamos retarnos a sacrificarnos más. Porque si Dios envió a su Hijo Jesús a que viniera al mundo a sufrir como una evidencia también de su amor, nosotros como cristianos, como sus hijos, deberíamos también estar dispuestos a sufrir, estar dispuestos a sacrificarnos por el bien de nuestro hermano, por la situación tal vez adversa que alguien está viviendo. A veces ni siquiera conocemos las luchas o los problemas que tiene otra persona, incluso dentro de la congregación. Pero parte de que el amor es sufrido, parte de que el amor es sacrificial, implica que de pronto tenga que gastar o sacrificar algo de mi tiempo entre semana para escribirle a un hermano. Hola hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo puedo orar por ti? Y eso nos va a llevar a poder vivir ese amor ágape, ese amor que trasciende mucho más allá de lo que sentimos. Coloqué también en la parte de razona. Si Dios recibe el nombre de Emmanuel, que ya hablamos, Emmanuel significa Dios con nosotros, eso quiere decir que Él es un Dios cercano a su creación. No deberíamos recordarlo solo una vez al año. Independientemente de la fecha, no deberíamos recordar al Señor una vez al año. Sea el 25 de diciembre, sea en marzo, sea en septiembre, sea la fecha que sea, no debería ser algo que recordamos una sola vez al año. En todo tiempo y todos los días deberíamos hacer memoria del Señor. Entonces no deberíamos recordarlo solo una vez al año, ni tampoco deberíamos limitarnos solo a meditar en su nacimiento. Mucha gente en esta época del año recuerda, bueno, nació en un pesebre y ya, y lo deja hasta ahí. Pero realmente el pesebre fue solo un medio, fue el inicio de la obra que Él venía a hacer. Pero no podemos limitar solamente al Señor a su nacimiento y ya. La verdad bíblica completa es que Jesús nació, vivió en completa obediencia, fue semejante a nosotros pero sin pecado, se entregó en la cruz muriendo como un vil criminal, como un malhechor, y resucitó al tercer día para salvarnos. Ese es el mensaje completo del Evangelio y es lo que tenemos que anunciar. Entonces pregúntate, ¿estás anunciando ese mensaje? ¿Estás anunciando eso? Podemos aprovechar esta época del año en que muchos están meditando acerca del nacimiento para hacerles ver que el pesebre no era el propósito. Hay algo más allá. El pesebre fue un medio, pero el propósito principal es que Cristo venía al mundo a salvar pecadores. Segunda de Timoteo capítulo 2. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículos del 8 al 9. Si alguien lo tiene ahí, lo puede leer. Acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Amén. Dice ahí, acuérdate de Jesucristo una vez al año. O dice, acuérdate solo del nacimiento de Jesucristo. Obviamente parte de acordarnos de Jesucristo implica recordar que Él nació, implica recordar que Él vivió en perfecta obediencia, implica recordar que Él dejó enseñanzas escritas acá en la Escritura, implica recordar que Él murió, implica recordar también que resucitó al tercer día, implica recordar que está sentado a la diestra de Dios. Pero no deberíamos limitar eso a solo un aspecto de lo que Jesús hizo. No fue solo el nacimiento, fue todo lo que Él hizo. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, le está diciendo que recuerde al Señor en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Y eso es lo que nosotros como creyentes debemos hacer.
Y podemos aprovechar esta época del año para llevar a la gente a meditar en el verdadero propósito de la encarnación. Hechos capítulo 17, ese es un texto también bastante interesante, porque en un contexto religioso vemos que el apóstol Pablo aprovechó aquello que era cultural, aquello en lo que las personas estaban pensando en la época, para llevarles al Evangelio, para llevarles a reconocer que necesitaban a Cristo como Salvador. Hechos capítulo 17, versículos del 22 al 31. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Amén. Tremendo eso, ¿no? Tratemos de ponernos en el lugar de Pablo. El Areópago era un lugar donde había muchas personas haciendo cosas que no eran correctas, practicando idolatría, y dentro de los múltiples dioses que adoraban, había uno que era el Dios no conocido. Y Pablo aprovecha eso para hacerles ver de que ese Dios no conocido realmente es el Señor. Ese Dios que ellos dicen no conocer, realmente es un Dios cercano. Dice ahí que en Él nos movemos, en Él vivimos, nos movemos y somos. Y ciertamente ese Dios no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, Pablo aprovechó el contexto religioso de la época para llevar a las personas a darse cuenta que necesitaban conocer al Dios verdadero. De la misma manera, cada vez que vemos un pesebre, tenemos la oportunidad, si tenemos una persona ahí cerca, al lado, de decirle: ese Dios que nació ahí en el pesebre, ese Dios es el creador de todo. Ese Dios envió a su Hijo Jesús a morir en nuestro lugar. Ese Dios es el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Entonces podemos ayudar a una cultura que ha pensado de alguna manera que la Navidad tiene que ver con luces, con árboles y con todo este tipo de adornos que hoy en día se usan. Podemos ayudarles a ver que el verdadero propósito de la Navidad es la salvación de los hombres, que Cristo Jesús vino a morir en nuestro lugar y que todo aquel que pone su fe y esperanza en Él, todo aquel que hace eso puede ser salvo. Entonces hay una frase ahí también para meditar, dijo el pastor John MacArthur: si pudiéramos resumir todas las verdades de la Navidad en 3 palabras, serían las palabras: Dios con nosotros. Dios con nosotros. El mundo no puede salvarse a sí mismo. Ese es el mensaje de la Navidad. No podemos salvarnos a nosotros mismos, necesitamos a alguien que nos rescate. Y esa persona es la persona de Jesucristo. En la parte de atrás coloqué algunas actividades de profundización. Bueno, yo les envié los videos por el grupo del Faro. Hay una
un programa Entendiendo los Tiempos que se llama ¿Por qué es importante la Navidad? Y habla precisamente acerca del propósito y de la centralidad de este hecho en la palabra de Dios. Y hay otra prédica que se llama El Consuelo de la Navidad, del pastor Salvador Gómez, que también habla acerca del propósito que Dios tenía al enviar a su Hijo. Entonces pueden ver ambas predicaciones y escribir ahí en el recuadro las principales enseñanzas y aplicaciones de los mismos. Y luego en la actividad número 2 les compartí un artículo que se llama No pierdas de vista la gloria de la encarnación. En esta época del año que hay tanta gente haciendo ruido en cuanto a la Navidad, no debemos perder de vista que no tiene nada que ver con luces, que no tiene nada que ver con lo que muchos tradicionalmente hacen, tiene que ver con Cristo. Él es la razón de ser de esta época o de este tiempo en el que recordamos la Navidad. Entonces, pueden leer ese artículo y meditar en la importancia de no dejarse desenfocar por las tradiciones humanas de lo que es el verdadero significado de la Navidad. Y como actividad número 3, pregúntate cómo impacta tu vida devocional meditar en que Cristo, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo para ocupar el lugar que en realidad tú deberías haber ocupado por causa de tu maldad. Yo creo que si nosotros meditáramos en eso, nuestra reacción al pensar en la Navidad sería como los ángeles en el cielo. Gloria a Dios porque yo era el que merecía estar ahí. Gloria a Dios y paz a los hombres porque solo en Cristo puede haber paz para esta humanidad caída. Lo siguiente que coloqué, estás viviendo tu vida cristiana de tal manera que te esfuerzas por predicar a Cristo en todo tiempo y lugar. ¿Estás viviendo tu vida cristiana así? ¿O solamente te acuerdas del Señor en la época de diciembre? En todo tiempo y en todo lugar deberíamos hacer memoria de Cristo. Y deberíamos aprovechar cada oportunidad que el Señor nos concede en cualquier fecha del año para proclamar las buenas nuevas de salvación, las nuevas de gran gozo que el Salvador vino al mundo y que a través de Él todo aquel que en Él crea será salvo. Entonces, ese es el estudio de hoy. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario respecto a el título Emanuel, Dios con nosotros. Pastor, cuando dice Emanuel, Dios con nosotros, pero luego el nombre fue Jesús, ¿significa que Emanuel es como un título o que es el nombre o cómo es allí? Sí, lo que pasa es que, digamos, en la cultura hebrea podría haber tenido varios nombres. Digamos que el propósito de Emanuel o el significado de Emanuel es Dios con nosotros. Eso es algo también interesante porque en nuestra cultura nosotros pues a veces ponemos los nombres como ligeramente, pero en la cultura hebrea era muy importante el nombre porque el nombre significaba parte de la esencia de la persona, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, estamos estudiando ahorita en Génesis, Jacob, la palabra Jacob significa el que toma del calcañar. Y ese nombre probablemente lo colocaron mientras estaba dando a luz Rebeca, toda la familia se hubiese reunido ahí y hubiese visto la escena en la que Jacob toma el calcañar de Esaú y decidieron, llamémosle Jacob. ¿Por qué? Porque es el que toma, digamos, el calcañar, ¿no? Y bueno, eso también tiene que ver con suplantar a otra persona. Por eso también en otros pasajes aparece Jacob como suplantador. Porque bueno, en últimas el que toma por el calcañar es para hacer tropezar al otro y ganar la posición. Y es básicamente lo que Jacob hizo, digamos, el resto de su vida. Pero luego el Señor vino y cambió el nombre de Jacob por Israel. Entonces, algo parecido, digamos, vemos en la vida de Jesús. Emanuel es uno de los nombres de Dios que hace referencia a su cercanía con los hombres, Dios con nosotros. Cuando hablamos de Jesús, Jesús es el nombre griego de Yeshua, o sea, el nombre hebreo de Josué, básicamente en español, es el nombre Jesús, y eso significa Dios salva. Entonces, cuando hablamos de Jesús, el nombre a donde nos apunta Jesús es a que Él es el Salvador, Dios salva. Entonces, como que cada nombre, bueno, y lo vemos también en todo el estudio que hemos hecho, cada nombre del Señor
apunta a un aspecto de quién es Él, ¿no? El Shaddai, el Todopoderoso, Jehová Shalom, el Dios de paz, y como que cada nombre que vemos en la Escritura nos apunta a un aspecto del carácter de Dios, ¿vale? Entonces sí, principalmente es eso. Cuando hablamos de Emmanuel, Dios con nosotros; cuando hablamos de Jesús, el Dios que salva. Entonces sí, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario acerca de la encarnación de nuestro Dios. ¿Está claro? Bueno, aprovechemos realmente esta época del año para predicar el Evangelio a nuestros familiares. Algo que sucede casi siempre en esta época es que la gente el 24 de diciembre hace una cena. Yo les animo, si el Señor permite y ustedes tienen la oportunidad, hablen con su familia y díganles: yo quisiera dar una pequeña reflexión antes de que tomemos la cena, y háblenles lo que estudiamos hoy. Háblenles de cuál es el verdadero propósito de la Navidad, que ellos deben saber que no tiene nada que ver con emborracharse, ni con trasnochar, ni con una cena, por más de que la cena no sea algo malo, pero ese no es el propósito. El propósito real es que Cristo vino al mundo a salvar a pecadores, y si ellos se arrepienten, pueden ser parte de esos pecadores que el Señor salva solo por gracia. Entonces, bueno, vamos a orar y a pedirle al Señor que Él nos ayude a poder aplicar lo que estudiamos la noche de hoy. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias porque nos permites hacer memoria, Señor, en esta noche acerca de ese evento extraordinario, que es que un día el Dios Todopoderoso, la segunda persona de la Trinidad, decidió venir al mundo, decidió pisar la tierra. Los hombres se asombran al ver que el hombre llegó a la luna, pero es mucho más extraordinario que el Dios Todopoderoso, el creador del universo, viniese al mundo y pisara la tierra. Una tierra que fue maldita por causa del pecado. Una tierra donde habitaban pecadores indignos, sucios como nosotros. Pero Padre, gracias porque no escatimaste. Gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús para ser ese Salvador perfecto, para recibir el castigo que nosotros realmente debíamos haber recibido. Padre, ayúdanos a ser asombrados por eso, y ayúdanos a aprovechar esta época del año en el que muchos están pensando o al menos meditando de labios para afuera en lo que es la Navidad. Ayúdanos a aprovechar, Señor, para hablarles acerca del verdadero significado de esa palabra, acerca del verdadero propósito por el cual tú viniste al mundo. Padre, que podamos aprovechar cada oportunidad, que podamos aprovechar la cena familiar del 24 para hablarle a nuestros familiares, para hacerles ver que el verdadero propósito por el cual enviaste a tu Hijo Jesús es para que todo aquel que en ti cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Padre, ayúdanos a ser diligentes en la proclamación del Evangelio ante un mundo, Señor, que lo necesita, ante un mundo que vive de espaldas a ti y que necesita con urgencia reconocer su pecado y venir, Señor, en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Padre, oramos para que tú nos ayudes a poner por obra lo que hemos estudiado. Ayúdanos a amar, no solamente de labios para afuera. Ayúdanos a amar de forma sacrificial. Ayúdanos a amar de forma sufrida. Ayúdanos a amar no buscando un beneficio personal. Ayúdanos a amar como Cristo amó. Ayúdanos a amar estando dispuestos incluso a lavar los pies de los que nos ofenden, de nuestros enemigos, de aquellos que tal vez buscan activamente hacernos mal. Que cada día de nuestras vidas, Señor, seamos llenos de tu amor, para que en esa llenura, en ese Espíritu Santo morando y llenando nuestras vidas, podamos, Señor, vivir una vida que te agrade, una vida que le muestre al mundo que somos hijos de un Dios de amor y que anhelamos también que este mundo te conozca. Padre, que solo tú, Señor, seas exaltado por medio de la aplicación de lo que hemos estudiado en esta noche. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.